Hola lectores, el día de hoy les platicaré sobre un libro que cuando fue publicado por primera vez fue considerado un libro enfermo, es decir, un libro que no tendría ventas, pero que en la actualidad es uno de los 10 libros más influyentes en Estados Unidos. Y el libro al que me refiero es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. El libro nos relata lo que vivió el autor en los campos de concentración, pero no en la manera que nos los describe libros como El niño de la pijama de rayas o Los horrores de Hitler, sino que nos ayuda a conocer lo que pensaban, lo que sentían los prisioneros, pero también cómo el día a día les afectaba su psicología, además de que nos ayuda a entender que aún en los peores momentos de sufrimiento se puede llegar a trascender ese dolor. Viktor Frankl nació en Viena, Austria, en 1905. Estudió medicina y se especializó en psiquiatría y neurología. Hasta los años 40, la vida de Viktor era muy próspera, ya que se encontraba redactando un libro científico y en 1941 se casó con Tilly Grosser. Pero esta prosperidad contrastaba con lo que se estaba viviendo en las calles, ya que habían iniciado con la destrucción de algunas sinagogas, con la deportación y la persecución de las familias judías, por lo que la hermana de Víctor decide irse a Australia. El hermano trata de ir hacia Italia, pero es deportado y mandado a los campos de concentración de Auschwitz, en donde muere junto con su familia. Víctor había conseguido una visa para ir a Estados Unidos, pero como sus papás ya eran mayores, él decide quedarse con ellos y no abandonarlos. Y a las pocas semanas es deportado. El autor comenta que una vez llegando a los campos de concentración, los prisioneros pasaban por 3 etapas. La primera etapa es la inmediata al internamiento. Los prisioneros entraban en un estado de shock, pero también tenían un cierto grado de ilusión, de esperanza por ser liberados. Después de que los prisioneros bajaban del tren, los formaban y a la derecha ponían a los que tenían mejor salud. Ellos iban a realizar trabajos pesados. A la izquierda mandaban a los más débiles y ellos iban directamente a cremación. Ya una vez estando en la barraca, los prisioneros que ya tenían tiempo se acercaban a los nuevos y les decían que algo muy importante era que diario tenían que afeitarse, verse lo más sanos posibles para que no los mandaran a cremación. Hay que aclarar que Víctor, aún siendo médico, él no realizó trabajo de doctor, sino que lo ponían a trabajar para formar vías del tren. La segunda etapa iniciaba unos días después. En la segunda etapa, una de las características es que el prisionero entraba en un estado de apatía general. Ya no sentía ni miedo, ni asco, ni piedad hacia los momentos en los que veía a otro compañero siendo golpeado o torturado, sino que ya era incluso lo veía con indiferencia. Este estado de apatía generalizado era como un escudo para el prisionero para poder soportar todo lo que estaba viviendo. Ahora bien, ¿qué es lo que más torturaba a los prisioneros? Básicamente la falta de comida, estar pensando en comida todo el tiempo, también el hecho de extrañar a sus familiares y constantemente, por ejemplo, también soñaban en comer, soñaban en tener un baño caliente, soñaban en regresar con su familia. Algunos prisioneros por las noches tenían pesadillas, pero como dice Víctor, que incluso él no se animaba a despertarlos porque lo que pudieran estar soñando no podía ser peor a lo que estaban viviendo. El autor nos dice que incluso en las peores condiciones la vida nunca deja de ser digna, que el sufrimiento es parte de la vida. Algunos prisioneros pensaban que el momento para poder trascender, para poder hacer algo importante, ya no sería posible. Pero Víctor comenta que sí, que incluso estando en esa situación podían trascender y podían hacer algo importante, porque todo dependía de cómo vivían o cómo soportaban o cómo enfrentaban ese momento de sufrimiento, la actitud.
la actitud con la que vivía en ese momento, el incluso estar sufriendo y poder llegar y dar unas palabras de aliento al compañero. La manera en que enfrentaban esos peores momentos es el cómo se puede llegar a trascender en la vida, el cómo, la actitud que la persona toma ante los momentos difíciles. Obviamente no todas las personas que estuvieron en los campos de concentración pudieron trascender o darle palabras de aliento a su compañero. Fueron muy pocos. Incluso Víctor comenta que él tuvo muy poquitas oportunidades para poder dar aliento a sus demás compañeros. Ahora, algo de lo más rescatable de este libro es lo siguiente. Pensemos, ¿qué es lo que hizo que ciertas personas sobrevivieran y otras no? ¿Qué es lo que hizo que ciertas personas continuaran con sus ganas de vivir y otras no? El autor comenta que es el saberse único, el saber que eres único para cierta situación, para ciertas personas. Por ejemplo, las personas que estaban en los campos y que sabían que saliendo de ahí o que no podían dejarse vencer porque terminando todo esto, tenían que regresar a terminar una obra, a terminar un libro, a terminar un proyecto. Esas son las personas que lograron mantenerse en pie. También las personas que tenían que sobrevivir porque una esposa, porque un hijo las estaba esperando. La tercera etapa es la posterior a la liberación. Llegó el día en que fueron liberados. Llegó el día en que los guardas ya no estaban vestidos de militares. En la noche, unos a otros se preguntaron si estaban felices. Al fin eran libres. Y la respuesta fue no. No eran felices, habían perdido la alegría, habían perdido la felicidad. Poco a poco la tendrían que ir recuperando. Otro punto importante tras la liberación es el hecho de que algunos prisioneros pensaban que por haber sufrido, que por haber sido golpeados, por haber pasado hambre o ser torturados, ahora se creían con el derecho de todo, incluso de violar la ley, de ser malos con otras personas. Poco a poco tendrán que ir entendiendo que nadie, bajo ninguna circunstancia, tiene el derecho de afectar a otra persona. Otra situación que tuvieron que vivir los prisioneros tras la liberación fue el momento de regresar a sus hogares y darse cuenta que nadie los estaba esperando. Recuerdan que les comenté que algo que hacía que siguieran teniendo ganas de vivir es el hecho de pensar en que un familiar los estaba esperando. Pero para muchos esto no fue así. Tal es el caso de Víctor. Al momento de regresar, pues se enteró que sus papás habían fallecido y Tilly, su esposa, también. El volver a integrarse a la sociedad le costó mucho porque incluso tampoco podía conseguir trabajo y fue poco a poco que fue recuperándose. El hombre en busca de sentido es un libro científico, pero redactado de forma tal para que cualquier persona lo pueda entender, aunque no esté relacionada con la psicología o con la psiquiatría. Es un libro que merece ser leído muchas veces. Es un libro que merece incluso que lo subrayes, que lo releas. Es un libro para leerlo cuando estés pasando por momentos de sufrimiento, que no encuentres precisamente el sentido de las cosas. Si bien no te va a ayudar a solucionar de forma inmediata o a quitar de forma inmediata tu sufrimiento, te va a ayudar a tener un poco más de claridad y a tener en paz tus pensamientos. Es un básico que no debe de faltar en tu biblioteca. Espero les haya gustado la reseña. Hasta la próxima.